La pirámide ha sido de hace milenios un poderoso símbolo para muchas culturas, que evoca la recepción de energías sutiles provenientes del universo, las fuerzas de la naturaleza y el más allá. Estructuras erigidas para, según muchas cosmovisiones ancestrales, posibilitar a los iniciados el camino hacia las moradas de los dioses y hacia la inmortalidad. Hace unos años, que mucha información sobre indicios históricos despreciados por la versión oficial ha ido saliendo a flote, mostrando que la pirámide como estructura proviene de un legado más antiguo aún que el de egipcios y mesopotámicos. Son los casos de las supuestas pirámides encontradas en Bosnia y otras en China lo que parecen atestiguar esto último. Hasta no muchos años se han esparcido por la web polémicas imágenes, algunas sacadas de Google Earth, de posibles estructuras piramidales en la Antártida y hasta inclusive en el planeta Marte. Toda esta información es mirada con escepticismo, desconfianza y hasta descrédito por la versión oficial. Las formas fractales de la naturaleza, como vimos en el video anterior, son patrones que, agrupados en distintas escalas, forman una secuencia muchas veces espiral que se repite incontables veces en la estructura de la naturaleza. No sabemos hasta qué nivel las antiguas civilizaciones comprendían los secretos de cómo canalizar dichas energías provenientes de las formas fractales de la creación, basándose en el uso de las pirámides. Lo que sí sabemos es que las pirámides han sido siempre el indicio de culturas con grandes conocimientos sobre la astronomía y las matemáticas. ¿Es quizá la estructura piramidal una forma de decodificación de dichas energías espirales y fractales que conocían algunas culturas ya desaparecidas? Y que dicha forma, al ser erigida y alineada astronómicamente de manera especial, les permitieron un conocimiento profundo de los secretos de la naturaleza expresada en ciclos, ritmos y fases de cambio planetario. En nuestro anterior capítulo vimos cómo existe una sorprendente triangulación entre Isla de Pascua, la isla de Rapaíti y las coordenadas de la fantasiosa ciudad sumergida de R'lyeh que aparecen en el ya mencionado cuento del escritor Lovecraft. Una triangulación que, como mencionamos, es de vista en otros lugares misteriosos de los océanos. ¿Qué hacen estas coincidencias en el cuento de Lovecraft? ¿A qué es lo que apuntan? ¿Ocultan algún mensaje encriptado en estos pasajes del Pacífico que emanan de alguna de las llamadas zonas de poder? A medida que vamos ahondando en este misterio, primero debemos partir preguntándonos qué características son necesarias para identificar una zona de poder. Entendemos una zona de poder como una región energética y ritual que pudo ser el lugar de una civilización perdida en el tiempo o una cultura desaparecida que usó dichas regiones para sus ritos y el desarrollo espiritual de su cultura. Ya que la información es a veces dispersa y hay pocos estudios sobre los extraños fenómenos en común que estas zonas presentan, mencionaremos 3 indicios que creemos son los más importantes para identificarlas. Primero, que sea una zona donde se encuentran ruinas de asentamientos rituales de pueblos prehistóricos o civilizaciones ya desaparecidas, o que dicha región sea mencionada en tradiciones ancestrales como sagrada, mágica y hogar de alguna cultura ya extinta. Segundo, que existan anomalías electromagnéticas que alteran aparatos de comunicación y también que produzcan de cuando en vez estados de ánimos alterados en personas y animales. Tercero, que existan testimonios de avistamientos de ovnis, fenómenos paranormales y encuentros con seres extraños de aspecto humanoide o semejantes a criaturas prehistóricas que ya no deberían existir según la ciencia y que luego de manifestarse a uno o más testigos desaparezcan sin dejar rastro alguno. ¿Posee la isla de Rapaíti algún tipo de estas variables que la hagan una región de poder y misterio que aún parece encontrarse oculta al conocimiento actual? ¿Es su forma fractal el indicio de que es una región con características míticas, mágicas y sagradas para algunos pueblos de la región? ¿Qué otros registros existen sobre esta isla en la historia reciente? Descubierta en 1791 por el navegante George Vancouver, esta isla es conocida por otros pueblos de Oceanía
como Oparo o simplemente Rapa. El nombre Rapa Iti vendría a significar la pequeña Rapa en contraste con su hermana mayor Rapa Nui. Habitada mucho antes por inmigrantes de las regiones de Oceanía, es poco lo que aún se puede decir de la cultura que ahí se desarrolló hace más de 1000 años. Solo quedan vestigios que la señalan como un centro ritual y astronómico de características energéticas especiales para sus habitantes. La pequeña Rapa, no muy distante de Rapa Nui, parece mantenerse oculta para la mayoría, distante y casi inexistente para muchos. Parece ser que la pequeña hermana desconocida de la misteriosa Rapa Nui es quizá la llave a muchos misterios de esta región. El investigador David Childress, famoso por su participación en la serie de History Channel Alienígenas Ancestrales, nos habla en su libro Las ciudades perdidas de Lemuria, que muchos vestigios de ciudades perdidas en el Pacífico, a pesar de estar dispersos en muchas islas, son ocultados o vandalizados por turistas o cazatesoros, o pasan a ser zonas restringidas de fuerzas militares de grandes potencias con fines estratégicos y a veces desconocidos. Al referirse a Rapa Iti, nos dice que él pudo registrar que posee restos de edificaciones antiquísimas construidas de maneras insólitas por todas las empinadas cimas de la región, y que hasta la fecha se encuentra habitada por un pequeño poblado de nativos y de vez en cuando es visitada por militares, siempre celosos de quienes ingresan a la isla. Investigadores de la National Geographic han buscado realizar incursiones de estudio más detallados sobre la flora, fauna y etnología de sus habitantes en la pequeña Rapa, la que se encuentra muy alejada, como dijimos, de todo contacto con el mundo civilizado, a diferencia de su hermana mayor Rapa Nui, y también es muy difícil acceder a esta. En un artículo emitido en Internet de parte de la National Geographic, también se admite que la forma fractal resulta evidente a los científicos que la han estado explorando hace pocas décadas. El artículo muestra algunas fotos de los alrededores del fondo oceánico, que presentan extrañas formaciones parecidas a avenidas, calles o caminos que quizá algún día estuvieron a flote. Tenemos también el testimonio del investigador noruego Thor Heyerdahl, quien se hiciera mundialmente famoso por plantear la hipótesis de supuestos viajes interoceánicos que hace milenios hicieran civilizaciones tan distantes entre sí como incas y egipcios. Este investigador viajó alrededor de la década del 60 por muchas islas del Pacífico, y al pasar por esta misteriosa isla, esto es lo que nos relata en su libro Aku Aku, El secreto de la isla de Pascua. Desde una considerable distancia pudimos ver, a través de nuestros binoculares, que había algo curioso en las cumbres más altas, que parecían pirámides de México cubiertas de vegetación o fortificaciones incaicas escalonadas como las que se alzan en las salvajes montañas del Perú. Desde luego, allí había algo digno de investigarse. Por fin habíamos conseguido trepar hasta la más alta cresta de la cadena montañosa, después de escalar vertiginosos barrancos y repechos. «Esto es Morongo Uta», murmuró el indígena que nos había indicado el camino. «¿Quién lo construyó?», le pregunté. El isleño se encogió de hombros. «Tal vez un rey, quién sabe». Entonces empezamos a recorrer aquellas ruinas y a escudriñar lo que ocultaba la densa vegetación. Heyerdahl describe una isla de laderas escarpadas, altas montañas que en sus cumbres se encuentran grandes construcciones cuyos edificadores aún se desconocen. Más adelante, en su libro también podemos leer lo siguiente sobre aquella extraña edificación hallada por él y sus hombres en la cima de la montaña, llamada por los isleños Morongo Uta. Pero Morongo Uta no era un palacio, tampoco era un castillo. Cualquiera que subiese a las montañas podía ver que ya no se trataba de una sola edificación, sino de las ruinas abandonadas de todo un poblado. Se habían equivocado quienes lo consideraban una obra de fortificación. Tampoco eran terrazas de cultivo. La verdad era que allí, en las más altas cumbres de Rapa Iti, la población entera de la isla tuvo, en otros tiempos, su morada permanente. Los antiguos fogones parecían permanecer de hace mucho tiempo intactos. Eran curiosos hornos de piedra de un tipo hasta entonces desconocido en toda la Polinesia, a excepción de la isla de Pascua. Curioso que en el cuento de Lovecraft, el navegante Johansen, que describe Rile, es también de origen noruego como Thor Heyerdahl.
En efecto, todas las descripciones de la isla son tal cual. Los investigadores no están mintiendo ni exagerando, ni las imágenes son falsas. Todo en su mayoría es comprobable a través de Google Earth. La isla, con su terreno escarpado, irregular, está repleta de pirámides en lugares sumamente empinados, cubiertos ya por la maleza. Aún así, existen, como vemos, varios registros fotográficos de estas sorprendentes estructuras. Ante el abrupto paisaje de la región, podemos ver que existen numerosas fortificaciones, pirámides, centros rituales. Todas estas construcciones parecen seguir el giro fractal que estructura la isla. Aparte de ser una ubicación estratégica para los antiguos moradores que allí vivían, es también una alineación energética con la forma misma de Rapaíti. Existen más conexiones extrañas con los elementos Lovecraftianos en los relatos de los pascuenses sobre esta isla misteriosa y desconocida para la mayor parte del mundo. El Pua Arahoa, que es la transcripción de los relatos orales del pueblo Rapa Nui, en su edición número 76 señala, para describir a los viajeros que visitaron la misteriosa isla hace muchos años, lo siguiente: la parenga hizo señales y mandó este mensaje. Esta es tierra mala, membrana de feto de pulpo, maleza abundante, aunque desarraigues y desarraigues. Una sincronía misteriosa con la descripción de Lovecraft sobre el emerger de la ciudad de Rilé, a la que el marinero Johansen había descendido con su grupo de exploradores. La menciona como enormemente empinada, cenagosa, casi vertical, musgosa. El concepto de pulpo aparece misteriosamente para describir la superficie de la isla tal cual la hace Lovecraft, y también en el horrible aspecto de la enorme criatura humanoide con cabeza semejante a pulpo que emergería de aquella milenaria estructura. Citando nuevamente el cuento de Lovecraft, leemos lo siguiente: llegaron a un litoral de lodo, fango y ciclópea mampostería que no podía ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la tierra. La ciudad cadavérica y de pesadilla de Rilé, construida hacia incontables eones por repugnantes figuras que procedían de las estrellas sin luz. Allí yacía el gran Tulhu y sus hordas, oculto bajo bóvedas cubiertas de fango verdoso. Pareciera que Lovecraft describiese a veces el escarpado y extraño paisaje de la misteriosa Rapaíti, donde sus descripciones parecen tomar cuerpo. Vemos, junto a esto, que varias sincronías se han presentado en este estudio. ¿Emanan estas sincronías de energías de un pasado remoto que dicho escritor había percibido sin quizá darse cuenta? ¿Qué otros secretos ocultaría Rapaíti que parecen resonar con aquel oscuro pero brillante relato del pálido escritor de Providence?